Terminábamos el tramo anterior con la obtención de la ficha que nos había encargado este supuesto laboratorio para pedir la autorización mediante este ensayo de su test diagnóstico, sus tiras diagnósticas, frente al gol estándar del cultivo de la orina. La Agencia Española del Medicamento lo que le haría sería pedir estos resultados, porque esto sería lo que iría en la ficha técnica que tendría que acompañar al test. ¿Qué tiene que acompañar? Entre otras cosas, por supuesto. Si la prevalencia previa es del 32,52%, se ha obtenido una sensibilidad del 82,4% con sus intervalos de confianza, una especificidad del 98,3% con sus intervalos de confianza y un valor predictivo positivo del 96% con un valor predictivo negativo del 92%. El factor de Bayes positivo, razón de probabilidad positiva, resultó ser 49,3. Esto es indispensable porque es necesario saber bajo qué prevalencia previa se hizo la prueba. Esto además también nos da una idea, y sería conveniente decir que se hizo sobre 1.064 sujetos, están sujetos de investigación. Esto sería conveniente decirlo. Bien, con esto nosotros ahora ya tenemos una etiqueta, y la etiqueta la van a formar fundamentalmente la sensibilidad y la especificidad, que se supone que a partir de ahora vamos a considerar fijas. Vuelvo a repetir que esto que llamamos fijo es canónicamente y por motivos didácticos, porque sí, efectivamente, como hemos dicho aquí hace un ratito, el tramo anterior, pues sí que tienen pequeños cambios. Bueno, nos venimos a la siguiente pestaña, que es el tramo 2, el tramo de ahora. Bien, y ahora vamos a ver aquí varios ejemplos para elaborar una tabla de pruebas diagnósticas cuando hay un referente de objetividad, que es en este caso lo que estamos ahora mismo viendo. Bien, pues tenemos varios ejemplos que voy a pasar inmediatamente así, y están todos resueltos. Entonces, lo que voy a hacer para que sea más fácil de identificar es quitar todo lo que va a dar el resultado de todas las evaluaciones, las pruebas, para que los hagamos poco a poco y así podamos ver cómo funciona después de esta práctica. Vamos a quitar este de aquí también, quitamos todos y vamos a hacer uno a uno todos. Vamos a hacer uno a uno, porque cada uno de estos cuadros tiene supuestamente la ficha técnica de la Agencia Española de Medicamentos. Es decir, que tiene que haber habido un previo ensayo anteriormente que haya entregado los valores de la sensibilidad y de la especificidad. Bien. Entonces dice, vamos a trabajar con este, dice, resultados de un test de detección de cáncer de mama a 10.000 mujeres con una prevalencia de cáncer del 0,5%, sensibilidad 98% y especificidad 98%. Vamos a rellenar aquí, siempre sobre fondo amarillo, porque todo lo demás va a aparecer aquí automáticamente. Vamos a poner aquí estos datos. Hemos dicho que son 10.000 mujeres, vamos a dejarlo así. Muy bien. La prevalencia previa a esta prueba es del 0,5, que se supone que es una prueba que han hecho otros compañeros para saber que en esta población de 10.000 mujeres, estas 10.000 mujeres, la prevalencia del cáncer de mama es de 0,50, con este grupo de edad, etcétera, etcétera. No corresponde ahora mismo aquí eso, porque lo que queremos es ver la operativa, ¿no? Bien. La sensibilidad era el 98% y la especificidad del 98%. Bueno, pues vamos a ponerlo así, facilito, para que se vea mucho mejor. Bien, vamos a ver que estos son los enfermos, aquí estos son los enfermos, que son de estos 10.000, son 50 enfermos. Aquí se ve perfectamente que son 50 enfermos, están aquí repetidos. Y los sanos son el resto, son 9.950. Esto se obtiene al multiplicar esta prevalencia por 10.000. Efectivamente, el número de enfermos, de enfermos o de enfermas, siendo 10.000 mujeres, cuando la prevalencia es del 0,5, pues es 50, claro. Y este es el complementario, el resto. Muy bien.
Si nos damos cuenta, a pesar de que tiene una sensibilidad, una capacidad de detección de los enfermos alta, de un 98%, ¿verdad que sí? Pues a pesar de todo, pues nos damos cuenta de que el rendimiento de la prueba no es demasiado alto. ¿Por qué? Pues porque hay muchos falsos positivos. Nosotros hemos dado como positivos a 248, cuando en realidad la prueba ya sabemos que tiene 50, tiene aquí 50 enfermos. Nosotros hemos creído que eran 248. Muy bien, pues hemos acertado en 49, o sea que hemos acertado bastante bien, efectivamente. De los 50 enfermos hemos capturado a 49, con lo que efectivamente la sensibilidad es del 98%, porque esta operativa es muy fácil de hacer. Pero también es cierto que hemos tenido 199 falsos positivos. 49 más 199 dan 248. Y el valor predictivo positivo es del 19,8%. Voy a ponerlo un poquito más así para que sea más fácil, un 20%. ¿Vale? Bien. Pues el valor predictivo positivo, ya sabemos que son los verdaderos positivos por los positivos. Los que hemos dado positivos son 248. 49 partido por 248 es el 20%. Vamos a suponer que nosotros tenemos delante de nuestra consulta a 100 mujeres de estas de aquí, 100 mujeres en 100 bancos, 100 bancas, 100 sillas, ¿no? Por la mañana que traen un test aquí, debajo del brazo, que dice el test que es positivo, un test positivo, un mamógrafo positivo al cáncer de mama. La pregunta es, ¿cuántas de esas tienen potencialmente el cáncer? De las 100 que dan positivos, ¿cuáles son las que potencialmente tienen el cáncer? Pues son 20. Hay quien está equivocado, muy equivocado, y cree que son 98. No. Nosotros lo que tenemos delante son tests. Las personas traen un test que es el elemento de análisis. Y de aquí lo que tenemos es un 20% de verdaderos positivos y un 80% de falsos positivos. Es decir, que de cada 100, 80 no están enfermas de cáncer. Es un falso positivo. Mucho cuidado porque aquí, naturalmente, vamos a tratar con la siguiente prueba, que puede ser una biopsia de la mama. Puede ser. No me voy a meter ahora mismo en esto. Y esas pruebas son mayoritariamente invasivas. Entonces vamos a poner en riesgo a 80 personas, a 80 mujeres que no tienen cáncer, porque por lo menos las 20 de cada 100 que sí lo tienen, ese riesgo les viene muy bien asumirlo, muy probablemente les viene muy bien. El tema es que vamos a dañar a 80 para beneficiar a 20. Es cierto que de las 100 no sabemos cuál es exactamente, es cierto, ¿no? Bien. Ahora vamos a trabajar un poco porque, bueno, primero, discúlpeseme, están aquí, lógicamente, todos estos valores con sus intervalos de confianza porque la máquina lo da automáticamente. Muy bien. Ahora vamos a suponer que, vamos a ver que aquí había un 20%, está un 20%. Vamos a hacer que la prevalencia fuera en una población de mujeres ya muy mayores que tuvieran una alta prevalencia. Voy a permitirme exagerar y voy a poner aquí un 3%. 3%. Si nos damos cuenta, al poner aquí el 3%, el valor predictivo positivo mejora mucho. El rendimiento es mucho mayor, es muy grande. Es decir, que cuando crece la prevalencia, el valor predictivo positivo crece exponencialmente también. Vamos a volver a la situación inicial, 0,5. Volvemos a la situación inicial. Y ahora vamos a hacer que el aparato, el mamógrafo, sea súper buenísimo. Es una marca Acme súper buenísima, súper Mirafiori, y que tiene el 99,9% de sensibilidad, casi el 100%. Anda, pues con esto, si nos damos cuenta, ha subido del 19, vamos a ponerlo como antes, 98, porque ahora sí nos viene bien que tenga 19,8%, si aquí ponemos en la sensibilidad 99,9, nos da un 20,1. Bueno, vamos a poner 99,99. Nos sube al 20,1 también. Es decir, que altos valores de sensibilidad no nos mejoran mucho el valor predictivo positivo. Sí que mejorarán con la especificidad, pero ahora toca que estemos hablando de esto.
¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer ahora lo contrario. Vamos a hacer que este 98% original, que lo vamos a dejar aquí, vamos a hacer que este 0,5% sea 0,1%. O sea que la prevalencia previa es todavía menor. Pues está claro que bajando la prevalencia previa, naturalmente es mucho peor todavía el valor el resultado del valor predictivo positivo. Entonces, manteniendo un 98%, que esto equivoca a muchos de los clínicos actualmente todavía, esto no es correcto. Hay gente que piensa que de las 100 mujeres que habíamos tenido aquí, vamos a poner aquí 0,5, que era la formulación inicial, hay quien piensa que 98 están enfermas porque se fijan en la sensibilidad. No, son 19,8 o 20 y están sanas el 80%. Son los falsos positivos. Primera afirmación. Cuando la prevalencia es baja, una prueba muy buena, con una sensibilidad estupenda, magnífica, super mirafiori, sigue dando un rendimiento bajo. Prevalencias bajas, rendimientos bajos. Prevalencias bajas, muchos falsos positivos. Vuelvo a repetir. Prevalencias bajas, muchos falsos positivos, con independencia de la sensibilidad. La sensibilidad no mejora, aunque sea muy buena. Si ahora mismo, por ejemplo, este 98% le ponemos un 70%, una prueba ya que sea pues casi con carburo, pues vamos del 19 al 15%, es decir, que no empeora muchísimo. Repetimos, prevalencias bajas, muchos falsos positivos. Y ahora vamos a decir que cuando tenemos prevalencias altas, tiene mucho rendimiento aunque el mamógrafo sea malo. Si aquí ponemos ahora mismo un 5%, tiene un alto rendimiento aunque sea tan malo como una sensibilidad del 70%. Luego entonces queda claro eso. Bueno, vamos a continuar con la siguiente y vamos a dejar esta la formulación original para que quede aquí grabada 0,5, ¿vale? Vamos a seguir a la siguiente. Muy bien. Este es un estudio, que es el estudio de Baynes, que se hizo en el año 1988. Esta es la referencia bibliográfica, por si alguien la necesita, y encantadísimo de que se pongan en contacto con nosotros. Bien. Vamos a ver qué dice aquí. Cribado o screening para cáncer de mama mediante mamografía del estudio canadiense Baynes de 1988. Los datos serían los que vienen en la ficha técnica de este mamógrafo. A ver, ¿cuál es este mamógrafo? Sí, ¿me dices la ficha técnica? Sí, la ficha técnica es de una sensibilidad que lo pone aquí del 75%, que fue lo que se obtuvo anteriormente cuando se hizo esta prueba para hacer la ficha técnica. Y este es el 94%. Bien, ¿con cuántas mujeres trabajó Baynes? Pues trabajó, lo dice aquí, con 44.718. 44.718. Y entre estas 44.718, la prevalencia era un poquitín mayor que la que hemos empleado en el ejemplo anterior, que era un ejemplo de Gerg y Gerenzer. Bien, en este, aquí tenemos incluso la referencia, en el otro no la hemos aportado, aunque la tenemos 0,6%. Bien, en este caso, si nos damos cuenta, el valor predictivo positivo, por supuesto, no, ni que decir tiene que aquí están los datos con los resultados con los intervalos de confianza perfectamente hechos, claro está, ¿vale? Bien. El valor predictivo positivo del estudio de Baynes fue de un 7%, es decir, que de cada 100 mujeres que llevaban un resultado positivo, había un 93% de falsos positivos. Este 93% se sometió a una prueba posteriormente invasiva en estos años, una biopsia que no es gratis, naturalmente, o sea que tiene sus problemas, claro está, ¿no? Y además también tiene sus falsos positivos también, a pesar de que parezca que no, aunque sea la prueba estándar, no es universalmente incólume. Hay veces que se coge tejido y hay veces que no se coge el tejido. Muy bien, pues vamos a hacer que en Canadá, en esta época, en lugar del 0,6 fuera del 6%. Me lo estoy inventando, esto es una barbaridad, Pues el rendimiento sube exponencialmente. Es decir, que con un mamógrafo que no es demasiado bueno, sube exponencialmente. Vamos a volver a lo anterior. Y ahora vamos a hacer que el mamógrafo fuera super mirafiori, 99,99% de sensibilidad. Sube del 7 al 9. Nos afirmamos con lo que dijimos anteriormente. Prevalencias
bajas, muchos falsos positivos. Prevalencias altas, por ejemplo, en un país africano en el que hubiera cualquier prueba, por mala que sea, tiene rendimiento. En Europa, en España, cuando hay una prevalencia baja, el test mejor que hay da muchos falsos positivos. Y que no nos engañemos con la sensibilidad y con la especificidad. No, el rendimiento se obtiene aquí. Porque lo que tenemos delante de nosotros son test debajo del brazo de las mujeres. No sabemos quiénes son las que están enfermas. Bueno, vamos a continuar y vamos a poner aquí el valor original, que era un 75%, y vamos a continuar con el siguiente caso. Bueno, el siguiente caso es el que se llama, de Geismayer y de Gigerenzer, del Instituto Max Planck de Desarrollo Humano de Berlín, que tienen, este artículo interesantísimo también, como todos los suyos, pues porque se encargan mucho del numerismo terapéutico, ¿no? Bien, y dice, cribado o screening para síndrome de Down en el feto de embarazadas de 30 años. Datos, prevalencia. Bueno, pues vamos a ir poniendo, estos serían los datos. Este es un cariotipaje, ¿no? La muestra está formada por 1000 mujeres. Aquí tenemos una prevalencia previa que es del 0,15%, 15%. Ahí está. Bien, la sensibilidad es del 80%, el 80%, y la especificidad del 92%. Muy bien. Esta prueba que se puso muy de moda en esta época, este artículo es del año 2011, hace 10 años, en los momentos en los que estamos grabando este vídeo. Muy bien. Si nos damos cuenta, el valor predictivo positivo es del 1,5%, a pesar de que la sensibilidad no es demasiado mala y la especificidad es muy buena, ¿eh? O sea, está claro que cuando decimos que es sano, tenemos una altísima probabilidad de acertar, un 100% nada más y nada menos, ¿eh? O sea, que este tiene un buen poder discriminador de los sanos, pero no de los enfermos, claro está, porque ahí los mezcla, perdón que diga enfermo, es una forma de decirlo rápido, ¿eh? O sea, no consideramos en absoluto el síndrome de Down como enfermedad. Es por motivos pedagógicos y para que no se nos olvide nada de enfermedad. Es que lo ponemos siempre así. Muy bien. Está claro que aquí en el cariotipaje pues nos da un 98,5 de falsos positivos, es decir, de mujeres que creen tener en un embarazo de un ser que tiene el síndrome de Down, una trisomía, pero en el par 23, si no recuerdo mal, sí, efectivamente, sí, pues resulta que es solamente el 1,5% y no el 80%, que es lo que muchas mujeres creen, que con esta sensibilidad que están muy bien protegidas con esta prueba. Y hay que tener muchísimo cuidado porque aquí hay que hacer una amniocentesis. Generalmente, por lo menos en estos años era lo que se hacía, ¿no? Muy bien, pues hay que tener aquí muchísimo cuidado porque vamos a ver el estudio SURUS. Este es un estudio cuya referencia está evaluado en el año 2003. Este es un estudio muy conocido, en el que se hizo este estudio con 20.000 mujeres. Naturalmente estamos hablando del cribado para el síndrome de Down en el feto durante el primer y segundo mes de embarazo, y los datos eran una prevalencia previa del 0,25%, la sensibilidad era del 86%, es un poco, creo que mejor que lo que hemos visto anteriormente, y la especificidad del 93,9%. Caso un caso realísimo que sucedió así, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver entonces, aquí está, muy bien, vamos a ver qué es lo que estamos obteniendo aquí. Pues estamos obteniendo no un 86% de positivos, nada en absoluto. Si vienen 100 mujeres con un test de este cariotipaje, con supuestamente un positivo de síndrome de Down, del feto que anida en su interior, pues es un 3,4% los verdaderos positivos. Es decir, estamos hablando entre 3 y 4 y un 96% de falsos positivos, ¿eh? Entonces, muchísimo cuidado porque esto realmente tiene que llevarnos a la prudencia de que aquí hay 1.260 mujeres que dieron positivo.
De modo que a estas 1260 se les hizo la amniocentesis, ¿verdad? Es una prueba, actualmente es una prueba que no es incruenta, claro que sí, ¿no? Es una prueba invasiva, ¿no? Hay que invadir, ¿no? Pues al menos estas 43, bueno, pues sí que, bueno, pues pudieron hacer esa corroboración y, bueno, pues puede ser que en el caso de que ellas tuvieran ese deseo, al menos para lo que fuera ese deseo, bueno, pues les viene bien. Pero estas 1217 no se benefician porque no tenían sus fetos síndrome de Down. El asunto es que, como esta prueba no es gratis, tiene un 10% de abortos. De cada 100 hay 10 abortos. Si no recuerdo mal, sí, es esto. De estos 1217 se hizo una amniocentesis cuyo resultado fue 12 fracasos, es decir, 12 abortos de feto sano no deseados. O sea que, cuidado porque no es gratis todo esto. Si hubiéramos tenido aquí una prevalencia del 5%, pues hubiera subido mucho, no muchísimo, el rendimiento, hablando de rendimiento diagnóstico. Pero como en este grupo de personas de primer y segundo mes de embarazo es 0,25, naturalmente sucede lo que aquí sucedió en realidad en el estudio SURUS. Ni que decir tiene que aquí están todos los intervalos de confianza perfectamente explicados. Vamos a ver el siguiente, que es un estudio que habla Gigerenzer y Gerd Gigerenzer y colaboradores en un magnífico artículo muy largo que se titula Ayudando a los médicos y pacientes a tomar sentido de las estadísticas en salud. Es un artículo de unos 45 folios, creo recordar efectivamente, y muy interesante. Este es uno de los ejemplos sacados de allí que mereció la pena y dije, pues vamos a ponerlo para nuestras prácticas. Bien, y dice así que es un cribado screening para la detección del VIH en homosexuales con conducta de bajo riesgo y los datos de la maquinaria, de todo el test diagnóstico, es este. Es una sensibilidad altísima, 99,9%, y de una especificidad del 99,99%, ¿vale? O sea que casi son inmejorables, están uno a una décima del 100% y el otro a una centésima, ¿verdad? Bien, el asunto es que vamos a poner aquí 20.000 varones, bien, y aquí sucede de nuevo que, sobre todo al principio, o sea, en los años 80, ¿no? De todo este fenómeno que sucedió, de toda esta enfermedad, de este desarrollo del VIH, pues muchos médicos de Estados Unidos pensaban que cuando el test daba positivo, dada la sensibilidad del 99,9%, lo consideraban el 100% y lo daban por seguro. Sin embargo, naturalmente, o sea, cuando hacemos los números de verdad, hacemos la probabilidad condicionada, aquí la prevalencia que hay en varones de bajo riesgo, es decir, por así decir, como con pareja estable, sería esto más o menos lo que quiere decir, 0,01%, nos encontramos con que el valor predictivo positivo es del 50%, es decir, que de cada 2 varones que vienen con la prueba del VIH, uno es VIH positivo y el otro es un falso positivo, es decir, 1 de cada 2. O sea, luego hay otras pruebas, no tienen por qué ser invasivas, pero luego hay otras pruebas. En aquella época estaba empezando todo, ¿verdad? Y a pesar de la sensibilidad y la especificidad tan altas, es 1 de cada 2. Voy a leer un momentito qué es lo que dicen los autores. En la página 67 de este artículo dice que test ELISA VIH hubo 7 suicidios en el año 1987 de 22 donantes que dieron positivos, porque estos 22 les dieron el test positivo y se suicidaron, cuando creyeron que era positivo 100%, cuando en realidad era uno sí y otro no, de cada 2 de los resultados aleatoriamente tomados. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Aquí tenemos alguna cosa más. Dice, naturalmente en el año 2011,
también Gigerenzer con alguien un compañero de su grupo, otros falsos positivos perdieron sus puestos de trabajo y familiares y sufrieron un daño emocional extremo en estos años en los que se hizo en el año 87. Y es porque no sabían interpretar esta prueba, con lo que en Estados Unidos se pusieron las pilas para dar esta formación por hospitales, y hoy sigue siendo necesario, porque mucha gente sigue sin interpretar correctamente estas pruebas. Esta es la razón por la que nosotros decidimos añadir este módulo 2, que al principio no estaba, precisamente para la formación continuada. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Y dice así: valor de la densitometría ósea. Esto aquí también tiene su culpa, perdón que lo diga, la OMS, que se ha entrometido muy en exceso sobre lo que es la osteoporosis, y hay mucha gente que piensa que la osteoporosis es una enfermedad. No, la osteoporosis es un factor de riesgo, pero no es una enfermedad. No lo es. Bien. Entonces, es un factor de riesgo importante, pero cuidado, porque puede depararnos algunos efectos adversos indeseados si vamos haciendo canónicamente lo que canónicamente se ha venido haciendo, y no bien. Bueno, no nos vamos a meter ahora mismo con esto. El valor de la densitometría ósea, en este caso, vamos a considerar que es patológico aquel que tiene menos de una desviación estándar de la media de edad analizada. Este es el estudio de Marshall y colaboradores que hicieron en el año 1996, y esta es la referencia bibliográfica. Muy bien. Naturalmente, él lo hizo sobre la población suya, y nosotros hemos capturado que las poblaciones que él utilizó se parecen a nuestras mujeres españolas de la Comunidad de Madrid de 70 años y de 80 años. Y vamos a ir paso a paso. Vamos a ver, porque dice datos. Mujeres de la Comunidad de Madrid, que esto es sobrevenido por nosotros, de 70 años, cuya prevalencia es del 3%. El 3% de fractura, aquí está, ¿verdad? Aquí. Fractura de cadera en personas que tienen esta desviación, una desviación estándar de la media. No dos, una. Bien. Aquí vamos a decir que son 1000 mujeres las que se analizan de la Comunidad de Madrid. Este es un supuesto, ¿vale? La sensibilidad en estos años con esta prueba era del 47%, no es mucho mejor tampoco ahora, y este es del 83%. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Con esta prueba, o sea, en 10 años, esto naturalmente es la previsión, esto es una tabla pronóstica que pronostica que en 10 años las mujeres que dan positivo en la densitometría ósea, que dan positivo, es decir, que tienen una desviación estándar menos de la media de su edad, que van a tener fractura de cadera. Por aquí lo tienen 8 de cada 100, pero el 82%, el 92%, 92 de cada 100 no lo tienen. Entonces, aquí nosotros decimos que van a tener fractura de cadera porque han dado positivo 179, pero solo 14 se van a beneficiar porque 165 no se van a beneficiar. De hecho, se van a perjudicar, porque en estos años se trataba a todas estas mujeres con los bifosfonatos, y estos bifosfonatos no son gratis cuando pasan más de 5 años. Algunos de los tratamientos actuales, incluso con anticuerpos monoclonales o con hormonas análogas a las naturales, muchísimo cuidado, porque también tienen sus problemas. Tienen otro tipo de problemas, de efectos adversos, que nosotros hemos analizado en algunos de nuestras evaluaciones GRADE que se encuentran en nuestra página web, pero ahora mismo no toca hablar de ellos. Encantadísimo de la vida, si alguien los pide, se los entregamos. Muy bien, pues, ¿qué sucede? Que estas 179 mujeres, o sea, de cada 100, se van a tratar con bifosfonatos, con antirresortivos, pero resulta que se van a perjudicar 92 de cada 100, aparte del dinero para las arcas. Hay otras formas de hacer esto.
Aquí, bueno, aunque hubiéramos tenido una sensibilidad de un 75%, no hubiera subido tampoco mucho. Incluso si hubiéramos hecho un 90%, hubiera subido al 14%. Es decir, que hubiéramos tenido muchísimos falsos positivos también, aunque el aparato, de alguna manera, hubiera sido mucho mejor. 99%, nos vamos a un 15%. Es decir, que tiene un rendimiento bajo, porque la prevalencia, en este caso, no es una prevalencia alta. Aunque un 3% no es, por así decir, perdón que se lo diga, no es desdeñable, y estamos hablando de un 3% en 10 años, es decir, que es un 0,3% en el primer año, 0,3% en el segundo, 0,3%, pum, 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 hasta que los 10 años se van sumando, si es que esto es una relación lineal, que tampoco hay que tomarlo así, lo podemos asumir así, aunque no sea así, de que esto es lo que junta el 3%. Muy bien, ahora vamos a ver la segunda. Mujeres en la Comunidad de Madrid, vamos a ver que son 1000, y en este caso la prevalencia es mucho más alta, es de un 15% en mujeres de la misma manera, densitometría ósea igual que antes, según el estudio de Marshall y colaboradores, ¿de acuerdo? Ahora, la sensibilidad es de un 37% y la especificidad es del 88%. Pues aquí tenemos ya un 35% porque la prevalencia es muy alta, es una prevalencia alta en 10 años, hay que reconocer, estamos hablando de mujeres de 80 años, que van a estar durante 10 años, acumulando estos efectos. Primero, el primer año un 1,5% de fracturas de cadera, el segundo año hasta el 3, hasta el 4,5, hasta el 6, pum, 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 hasta que en los 10 años llegaríamos al 15%. Si este aparato fuera de un 50%, mejora un poquito más, ¿eh? Si ponemos aquí un 60%, hombre, pues mejora un poquito más, claro está. Un 80% mejora un poco más porque, claro, ahora ya la multiplicación es exponencial, pero aunque tuviéramos aquí un 99%, cuidado porque tampoco es un rendimiento, de que todas estas mujeres, por ser el 99% de sensibilidad, van a beneficiarse. De ninguna manera. Aquí todos los tratamientos que pongamos vamos a perjudicar a una de cada dos, beneficiar a una, aunque no sepamos quién es, claro está. Bueno, vamos a ver el siguiente, que es para que nos demos cuenta de qué importancia tiene, en muchas ocasiones, la atención primaria en lo que llamamos la elevación de la prevalencia previa a la prevalencia posterior. ¿Y cuál es la prevalencia posterior? La prevalencia posterior siempre es la posterior a la prueba. Es decir, que el valor predictivo positivo de cada prueba que estamos haciendo es la prevalencia posterior. Así es, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí. En algunas ocasiones decimos que la capacidad resolutiva de atención primaria es menor que la capacidad resolutiva en atención especializada. Pero cuidado, es verdad, pero eso no quiere decir que si un especialista se internara en primaria y un médico de primaria se internara en la especializada, por hacer una prueba, un supuesto, un ensayo, pues el rendimiento sería el mismo, ¿no? Es decir, que no es la persona, el especialista, el que lo consigue, sino el hecho de que las prevalencias en un sitio y en otro son distintas. Vamos a ver este ejemplo porque yo creo que es bastante sencillo. El valor de la prueba de la elastasa fecal para evaluar la función exocrina del páncreas en pronosticar y diagnosticar pancreatitis crónica. Los datos que se han publicado son esto. Vamos a poner aquí 1000 pacientes y vamos a ver que la sensibilidad de esta prueba, en primaria y en especializada, es del 75% y la especificidad del 95%. Es decir, que es igual en un sitio que en otro. Es decir, aquí no se puede esto cambiar. Si nosotros ponemos en el primer escalón, en primaria, las personas que vienen a la consulta, en estas publicaciones que nosotros hemos consultado, la prevalencia previa es del 0,1%. Entonces, el valor predictivo positivo es muy bajo, claro está. Es del 1,5%. Es decir, que los falsos positivos son el 98,5%. No pasaría nada. Con esta prueba, cuando vaya al hospital, ha elevado su prevalencia del 0,10 al 1,5.
cuidado, esto es importante, hay que hacerle otra prueba que no sea esta, ya no, porque esta prueba no se puede repetir igual en el hospital como veremos luego en las pruebas concatenadas. Bien, ahora vamos a ver en el caso de que en lugar de estar en atención primaria, con este primer escalón al 0,1% de prevalencia previa, vamos a ver la prevalencia previa de que hay en los enfermos hospitalarios que consultan sobre estos problemas. Aquí es del 8,5%. Vaya, he puesto 8,5 y parece que hemos tenido, ahora lo estamos haciendo bien. El rendimiento es fantástico, es estupendo, es de un 58%, teniendo en cuenta que una sensibilidad del 75% no es la maravilla del mundo, pero bueno, aquí está, ¿no? Es decir, que esta prueba es igual en primaria que en especializada. Lo que cambia son las prevalencias previas que hay en un sitio o en otro. De modo que sería conveniente potenciar, exhortar a los médicos de primaria a que se contentaran y que estuvieran contentos y estuvieran orgullosos de elevar las prevalencias del 0,1 nada más y nada menos que al 1,5%. Es decir, lo han elevado en 15 veces. Este 1,5 ya tiene mucho más rendimiento en el hospital. Ya no entran con 0,10, sino que entran con 1,5. Y hemos dicho que cuando la prevalencia es alta, el rendimiento es mucho mayor. Luego, entonces, también sería de agradecer el hecho de que los médicos del hospital, cuando vienen ya cribados de primaria con un 1,5%, deben conocer esto, porque la siguiente prueba, como veremos en las pruebas concatenadas, tendrá muchísimo más rendimiento. Y con esto, de momento, terminamos el segundo tramo para pasar inmediatamente al tercer tramo.